5 mujeres tocan la puerta de un ranchero solitario en una noche fría. Lo que pasó fue inolvidable. Los golpes en la puerta rompieron el silencio como disparos en la noche. Tomás Aguirre dejó la botella de tequila sobre la mesa y tomó su rifle Winchester con un movimiento automático. Nadie, absolutamente nadie, visitaba su rancho perdido entre las colinas secas de Chihuahua, y menos en una noche como esta, con la tormenta de arena azotando las ventanas y el frío calando hasta los huesos. «Abra, por favor, necesitamos ayuda». La voz era de mujer, desesperada y casi perdida entre el aullido del viento. Tomás se acercó a la ventana y corrió apenas la cortina. Afuera, 5 siluetas se agitaban contra la oscuridad. Mujeres, todas mujeres. La más alta sostenía algo en brazos mientras otra la ayudaba a mantenerse en pie. «Déjanos entrar o moriremos aquí afuera», gritó otra vez la voz. El dedo de Tomás acarició el gatillo por instinto. Las historias sobre las sombras habían llegado hasta su rancho aislado. Mujeres hermosas que seducían a rancheros solitarios para luego cortarles el cuello mientras dormían. 5 cadáveres encontrados en los últimos 2 años. Todos hombres solos, como él. «¡Lárguense!», gritó Tomás. «No hay nada para ustedes aquí». «¡Oh Dios! Tenemos una mujer embarazada. La tormenta nos atrapó en el camino». Tomás sintió que algo se movía en su interior, algo que llevaba 3 años enterrado bajo capas de dolor y soledad. 3 años desde que los bandidos atacaron su antigua casa, desde que encontró a María y a la pequeña Lucía. No pensaría en eso ahora. El viento arreció y escuchó un grito de dolor desde afuera. Maldiciendo entre dientes, Tomás descorrió el pesado cerrojo y abrió la puerta con el rifle preparado. «Entren rápido», ordenó, apuntándoles, «y no intenten nada extraño». Tomás Aguirre no siempre había sido este hombre desconfiado y solitario. 3 años atrás tenía una granja próspera cerca de Ciudad Juárez, una esposa hermosa llamada María y una hija de 5 años, Lucía. Trabajaba duro, reía a menudo y soñaba con expandir sus tierras para cuando Lucía creciera. Todo cambió una tarde de verano cuando regresó de la ciudad. El humo se veía desde lejos. Para cuando llegó, la casa ardía y los cuerpos. No pudo enterrarlos juntos porque no encontró todos los pedazos. Los bandidos se habían llevado todo: ganado, cosechas, herramientas. Pero sobre todo, se habían llevado su capacidad de confiar, de amar, de vivir entre la gente. Vendió lo poco que quedaba y compró este rancho alejado de todo, en la frontera norte de Chihuahua, un lugar donde nadie lo conocía, donde nadie preguntaba sobre las cicatrices en sus manos o por qué bebía hasta caer inconsciente cada noche, un lugar donde podía morir lentamente sin molestar a nadie. Su rutina era simple: cuidar de sus pocas vacas, cazar para comer, revisar las trampas, beber hasta olvidar y luego dormir con el rifle al lado para espantar las pesadillas. Cada 2 meses, viajaba al pueblo más cercano para comprar provisiones y municiones. No hablaba con nadie más de lo necesario. No permitía que nadie se acercara. Y ahora, en medio de la peor tormenta de arena en años, había 5 mujeres en su casa. Las 5 entraron rápidamente, trayendo consigo el viento helado y la arena. Tomás cerró la puerta y mantuvo el rifle preparado, mientras las observaba acomodarse junto al fuego. La que parecía mayor, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido y mirada firme, sostenía por la cintura a otra más joven cuyo vientre abultado revelaba un embarazo avanzado. La embarazada gemía suavemente, con el rostro pálido y cubierto de sudor a pesar del frío. Las otras 3 eran apenas unas muchachas. La mayor no pasaría de 17 años y la más pequeña tendría unos 12. Todas parecían agotadas y asustadas, temblando mientras miraban alrededor con desconfianza. «Gracias», dijo la mujer mayor, con un acento que delataba educación. «Pensé que moriríamos ahí afuera». «¿Quiénes son y qué hacen en mi propiedad?», preguntó Tomás, sin bajar el arma. «Me llamo Carmen Rojas. Soy doctora», respondió ella, sosteniendo la mirada de Tomás sin miedo. «Esta es mi hermana Dolores.
Está embarazada de 8 meses y temo que el viaje haya adelantado el parto. Tomás miró a la embarazada, que ahora respiraba con dificultad mientras las muchachas la ayudaban a sentarse. ¿Y ellas?, preguntó, señalando a las jóvenes con el cañón del rifle. Huérfanas a mi cuidado. Venimos desde Santa Fe. Necesitamos descansar hasta que pase la tormenta. Y mi hermana necesita calor y agua limpia. Algo en los ojos de Carmen le resultó familiar a Tomás. Una mezcla de determinación y tristeza que reconocía demasiado bien de sus propios ojos en el espejo. Pueden quedarse hasta que pase la tormenta, dijo finalmente, bajando el rifle pero manteniéndolo a mano. Nada más. Lo que Tomás no sabía era que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. A medida que la noche avanzaba, la tormenta de arena empeoró. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas, y la arena se colaba por cada rendija, haciendo que el aire dentro de la cabaña se volviera espeso y difícil de respirar. Tomás observaba desde un rincón cómo Carmen atendía a su hermana. La doctora había sacado de su maltrecho bolso algunos instrumentos médicos y hierbas. Las niñas ayudaban calentando agua y buscando trapos limpios, según las instrucciones de Carmen. La más joven de las niñas, una criatura delgada de ojos grandes y oscuros, se acercó tímidamente a Tomás. ¿Tiene algo de comer, señor?, preguntó en voz baja. No hemos comido desde ayer. Tomás sintió una punzada al mirarla. Por un momento terrible creyó ver el rostro de Lucía en esos ojos asustados. Apartó la mirada y se dirigió a la alacena sin decir palabra. Sacó un trozo de carne seca, frijoles y harina para tortillas. «Pueden preparar algo ahí», dijo, señalando su pequeña cocina. «Pero no toquen nada más». La niña sonrió levemente y corrió a contarles a las otras. Pronto, el olor a comida empezó a mezclarse con el de la arena y el sudor. Tomás notó que las muchachas sabían cocinar bien, moviéndose con la familiaridad de quien ha preparado muchas comidas juntas. Mientras comían, Carmen se acercó a él. «Gracias por la comida», dijo en voz baja, «y por dejarnos entrar». «¿Cómo acabaron en medio de la nada durante una tormenta?», preguntó Tomás, la sospecha aún presente en su voz. Carmen dudó un momento antes de responder. Miró hacia su hermana, que ahora dormitaba inquieta, y luego de nuevo a Tomás. «Estamos huyendo», confesó finalmente. «Joaquín Vargas nos persigue». El nombre cayó como una piedra en el silencio. Incluso en su aislamiento, Tomás conocía ese nombre. Vargas era el terrateniente más poderoso de la región, dueño de media Chihuahua y con contactos que llegaban hasta la Ciudad de México. «¿Qué hicieron para ganarse un enemigo así?», preguntó Tomás, sintiendo que la situación se complicaba por momentos. «Su hijo murió en mis manos mientras yo intentaba salvar a mi hermana», dijo Carmen con amargura. «El joven Vargas la había tomado como amante y la abandonó cuando quedó embarazada. Cuando empezó a tener complicaciones, me llamaron. Hice todo lo que pude por salvar al muchacho cuando sufrió un accidente en el rancho, pero era demasiado tarde». Su voz se quebró ligeramente. «Vargas necesita culpar a alguien por la muerte de su hijo. Nosotras somos ese alguien». Tomás miró hacia la ventana, donde la arena golpeaba con furia renovada. Si lo que decía Carmen era cierto, había dejado entrar en su casa no solo a 5 mujeres en apuros, sino a 5 problemas mortales. Y como para confirmar sus temores, un grito agudo rompió el momento. Dolores se había incorporado, con las manos aferradas al vientre y los ojos desorbitados de dolor. «¡Oye, Carmen!», gritó. «¡Ya viene! ¡El bebé ya viene!». Durante las siguientes horas, la pequeña cabaña se transformó en una improvisada sala de partos. Tomás se vio arrastrado a una situación que jamás habría imaginado. Siguiendo órdenes de Carmen, calentaba agua, buscaba trapos limpios y sostenía lámparas para iluminar mejor. Las 3 muchachas trabajaban con una eficiencia sorprendente. La mayor, que se llamaba Sofía, preparaba hierbas siguiendo las instrucciones de Carmen. La mediana, Isabel, limpiaba constantemente el sudor del rostro de Dolores, y la pequeña, Lupita, corría de un lado a otro llevando lo que se necesitara. «Respira hondo, Dolores», decía Carmen con voz calmada mientras examinaba a su hermana. «El bebé está bien posicionado. Todo saldrá bien».
Pero Tomás notó la preocupación en sus ojos. El parto era prematuro y estaban en medio de la nada, sin más ayuda médica que Carmen y lo poco que tuviera en su bolso. ¿Qué necesitas?, preguntó Tomás, sorprendiéndose a sí mismo por su ofrecimiento. Carmen lo miró, evaluándolo. Alcohol si tienes, y necesito que hiervas mi bisturí y pinzas, dijo sacando los instrumentos de su bolso, por si acaso. Mientras Tomás se ocupaba de esto, observó cómo Carmen y las niñas trabajaban juntas. Había una familiaridad entre ellas que iba más allá de unos pocos días de viaje. Estas mujeres llevaban tiempo juntas, compartiendo peligros y secretos. ¿Dónde aprendieron estas niñas a ayudar en un parto?, preguntó Tomás, mientras entregaba los instrumentos hervidos. La vida las ha obligado a aprender muchas cosas, respondió Carmen sin apartar la mirada de Dolores. Ninguna ha tenido una infancia normal. Las contracciones se intensificaron. Dolores gritaba cada vez más fuerte, aferrándose a las manos de Isabel como si fueran su único ancla al mundo. «Puja ahora», ordenó Carmen, y Dolores obedeció con un grito desgarrador. Fue entonces cuando Tomás lo escuchó, el inconfundible sonido de cascos de caballos aproximándose. «Sigan con el parto», murmuró Tomás, tomando su rifle. «Voy a revisar». Se acercó a la ventana con cuidado de no ser visto. A través de la cortina de arena que había disminuido ligeramente, distinguió al menos 5 jinetes que se acercaban lentamente a la cabaña. «Hombres de Vargas», susurró Carmen, que se había acercado a su lado. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó Tomás. «Tienen informantes en todos los pueblos», respondió ella. «Alguien debió vernos tomar este camino». Otro grito de Dolores llenó la habitación, seguido casi inmediatamente por el llanto agudo de un recién nacido. Carmen se volvió de inmediato, pero Tomás la detuvo por el brazo. «Ve con tu hermana», dijo. «Yo me encargo de ellos». Carmen dudó un momento, pero el llanto del bebé se hizo más fuerte. «Si entran, moriremos todos», dijo antes de volver junto a Dolores. Tomás sabía que tenía razón. Tomó una decisión rápida y salió al porche, cerrando la puerta tras de sí. El viento seguía soplando, pero la arena había disminuido lo suficiente para ver con claridad a los jinetes que ahora estaban a unos 30 metros. «Alto ahí», gritó Tomás, apuntando con su rifle. «Están en propiedad privada». Los jinetes se detuvieron. Uno de ellos, un hombre corpulento con un sombrero negro, se adelantó un poco. «Buscamos a unas fugitivas», gritó por encima del viento. «Una doctora, su hermana y 3 mocosas. ¿Las has visto, ranchero?» «No he visto a nadie en días», respondió Tomás sin bajar el arma. «La tormenta no deja pasar ni a los coyotes». El hombre del sombrero negro escupió al suelo y miró a sus compañeros. «Vamos a revisar tu cabaña de todos modos», dijo, haciendo ademán de avanzar. El disparo de Tomás levantó tierra justo frente al caballo del hombre, que relinchó asustado. «El siguiente va a tu cabeza», advirtió Tomás. «Esta es mi propiedad. Nadie entra sin mi permiso». Dentro de la cabaña, el bebé seguía llorando. Tomás rezó para que el viento ahogara el sonido, pero vio cómo uno de los jinetes ladeaba la cabeza escuchando. «¿Qué es ese ruido?», preguntó el hombre del sombrero negro. «Mi mujer está dando a luz», improvisó Tomás. «Por eso no quiero extraños en mi casa hoy». Los hombres intercambiaron miradas dudando. «Si mientes, ranchero, Vargas te hará desear estar muerto», advirtió el líder. «Volveremos con más hombres». Hicieron girar sus caballos y se alejaron al trote. Tomás esperó hasta que desaparecieron antes de volver a entrar, con el corazón latiendo aceleradamente. Dentro encontró a Carmen sosteniendo un pequeño bulto envuelto en trapos, mientras Sofía limpiaba a Dolores, que yacía agotada pero sonriente. «Es una niña», dijo Carmen, mostrándole la carita arrugada y rojiza de la recién nacida, sana y fuerte, a pesar de todo. Tomás se quedó mirando a la pequeña, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento terrible, el rostro de su Lucía apareció en su mente. «Los hombres de Vargas volverán», dijo finalmente, apartando la mirada. «Con más hombres». «Lo sabemos», respondió Carmen. «Por eso debemos contarte toda la verdad». Se reunieron alrededor de la mesa, excepto Dolores, que descansaba con la bebé.
La tormenta había amainado lo suficiente para que pudieran hablar sin gritar, pero el viento seguía aullando como un animal herido. «No somos solo fugitivas comunes», comenzó Carmen, sacando de su bolso un pequeño fajo de papeles. «Tenemos algo que Vargas quiere más que venganza». Desplegó los documentos sobre la mesa. Eran cartas, contratos y mapas, algunos con sellos oficiales. «¿Qué es esto?», preguntó Tomás, examinando uno de los papeles. «Prueba de los negocios de Vargas con oficiales americanos», explicó Carmen. «Está vendiendo tierras mexicanas y derechos de agua al otro lado de la frontera. Traición pura». Tomás levantó la mirada, incrédulo. «¿Cómo consiguieron esto?». La pequeña Lupita se adelantó un paso. «Yo los robé», dijo con voz firme que contrastaba con su apariencia frágil. «Trabajaba limpiando en la casa de Vargas. Nadie se fija en una niña huérfana». «Estos documentos pueden destruir a Vargas», continuó Carmen. «Por eso nos persigue con tanta hazaña. No es solo por su hijo muerto». Tomás sacudió la cabeza, procesando la información. «Me están metiendo en una guerra que no es mía», dijo con amargura. «Ya estás en ella», respondió Carmen. «Desde el momento en que nos dejaste entrar». Tomás iba a responder cuando notó algo en uno de los papeles. Un nombre que conocía demasiado bien. Rodrigo Mendoza, el líder de los bandidos que habían matado a su familia. «¿Qué tiene que ver Mendoza con Vargas?», preguntó, señalando el nombre. Carmen y Sofía intercambiaron una mirada tensa. «Mendoza trabaja para Vargas», explicó Sofía. «Es su matón principal, el que hace los trabajos más sucios». Tomás sintió que la sangre se le helaba. Durante 3 años había buscado cualquier información sobre Mendoza, soñando con venganza. Y ahora, de repente, tenía una conexión. «Hay más», dijo Carmen, dudando visiblemente. Metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado y desgastado. Lo extendió frente a Tomás. Era un cartel de Se Busca, con el rostro de Carmen. «La viuda negra», leyó Tomás. «Buscada por múltiples asesinatos y robos. Recompensa, 1,000 pesos». Levantó la mirada hacia Carmen, que sostenía sus ojos sin pestañear. «No soy doctora», confesó ella. «O al menos no empecé siéndolo. Aprendí medicina después, para sobrevivir. Antes era una pistolera». El silencio que siguió fue roto solo por el llanto suave del bebé y el gemido del viento. «Maté a hombres malos», continuó Carmen. «Hombres que abusaban de mujeres y niños. Me gané ese apodo porque siempre vestía de negro, por mi esposo muerto». Tomás miró a las niñas, que observaban a Carmen con una mezcla de respeto y miedo. «¿Y ellas? ¿Son tus cómplices o tus víctimas?». «Son mis salvadas», respondió Carmen con fiereza. «Cada una rescatada de situaciones que no le desearía ni a mi peor enemigo. Las estoy llevando a un convento en Sonora, donde estarán a salvo». Tomás se levantó, abrumado por las revelaciones. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. La tormenta había cesado casi por completo, dejando un silencio inquietante. «Al amanecer, los hombres de Vargas volverán», dijo sin volverse. «Y yo tendré que decidir si muero protegiendo a una banda de mentirosas o si salvo mi pellejo». «No te pido que mueras por nosotras», dijo Carmen, acercándose. «Solo te pido que nos ayudes a escapar cuando aclare. Después, nunca volverás a vernos». Cuando se volvió para mirarla, Tomás se sorprendió al notar lo cerca que estaba. A la luz de las lámparas, pudo ver por primera vez las finas cicatrices que cruzaban un lado de su rostro, normalmente ocultas por su pelo. Cicatrices de quemaduras. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras un pensamiento imposible comenzaba a formarse en su mente. La noche transcurrió lentamente, con Tomás y Carmen montando guardia por turnos, mientras las demás descansaban. Tomás aprovechó para revisar sus municiones y preparar defensas improvisadas. Si los hombres de Vargas volvían, no los encontrarían desprevenidos. Durante su turno de guardia, Tomás observó a Carmen dormitando en una silla junto a la cuna improvisada donde descansaba el bebé. Había algo en ella que le resultaba terriblemente familiar, algo que iba más allá de la determinación en sus ojos o la forma en que protegía a las niñas. Las cicatrices. No podía dejar de pensar en esas cicatrices y en la imposible idea que habían plantado en su mente.
Cuando los primeros rayos del sol empezaron a iluminar el horizonte, Tomás despertó a todos. «Tenemos poco tiempo», dijo, repartiendo tareas. «Sofía, Isabel, llenen todas las cantimploras con agua. Lupita, prepara algo de comida para el camino. Carmen, ayuda a tu hermana a prepararse». «¿Nos vas a ayudar?», preguntó Carmen, sorprendida. «Les voy a dar una oportunidad», respondió Tomás secamente. «Conozco un paso por las montañas que los hombres de Vargas probablemente no conocen. Puedo guiarlas hasta allí». Mientras todos se apresuraban a cumplir sus tareas, Tomás se acercó a un viejo baúl en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó un revólver Colt que no había tocado en años, comprobando su mecanismo antes de cargarlo y colocárselo en el cinturón. «¿Sabes usar eso?», preguntó Carmen a sus espaldas. «Lo suficiente», respondió él sin volverse. «No pareces un simple ranchero», observó ella. «Y tú no pareces una simple doctora fugitiva», replicó Tomás, enfrentándola. «Todos tenemos secretos, ¿no?». Estaba a punto de preguntarle directamente sobre las cicatrices cuando el relincho de un caballo rompió el silencio del amanecer. Tomás se asomó con cuidado a la ventana y sintió que el estómago se le encogía. Al menos 20 jinetes se aproximaban lentamente desde el este, formando una línea que bloqueaba cualquier escape en esa dirección. «Demasiado tarde para el paso de montaña», murmuró. En el centro de la línea de jinetes destacaba una figura imponente montada en un caballo negro. Incluso a distancia, Tomás pudo reconocer a Joaquín Vargas por su característico sombrero plateado y su porte aristocrático. «Es Vargas», dijo Carmen, que se había asomado junto a él. Su rostro había perdido todo color. «Ha venido personalmente». «Eso significa que considera esto muy importante», comentó Tomás. «O muy personal». «Ambas», respondió Carmen. Miró hacia Dolores, que abrazaba a su bebé con expresión aterrorizada. «No podemos huir, tendremos que luchar». «¿Contra 20 hombres armados?», preguntó Tomás con incredulidad. «Es un suicidio». Carmen lo miró directamente a los ojos. «Tengo un plan», dijo, «pero necesito saber si estás con nosotras hasta el final». Tomás dudó. Podía entregarse las mujeres, quizás negociar su propia seguridad, o podía luchar y probablemente morir junto a estas extrañas que habían irrumpido en su vida apenas unas horas atrás. El llanto suave del bebé rompió su indecisión. Recordó a su propia hija, recordó la impotencia de no haber podido protegerla. «Estoy con ustedes», dijo finalmente. «¿Cuál es el plan?». Los jinetes se detuvieron a unos 100 metros de la cabaña. Joaquín Vargas avanzó solo unos metros más. «¡Ranchero!», gritó con voz potente. «Sabemos que las tienes ahí dentro. Entrégalas y te perdonaré la vida». Tomás salió al porche con las manos vacías, aunque tenía el revólver oculto en la espalda. «I don't know who you're talking about, Vargas. Estamos mi familia y yo». Vargas soltó una carcajada que heló la sangre de Tomás. «¿U familia? ¿La que murió hace 3 años en un ataque de bandidos?», preguntó con cruel ironía. «Conozco tu historia, Tomás Aguirre. Sé quién eres y qué perdiste». Tomás se quedó inmóvil, golpeado por las palabras de Vargas. ¿Cómo sabía este hombre sobre su pasado? «Entrégame a la doctora y a las niñas», continuó Vargas, «especialmente a la pequeña ladrona, y te prometo que te diré quién ordenó el ataque a tu familia». La oferta golpeó a Tomás como un puñetazo físico. La posibilidad de conocer la verdad, de confirmar sus sospechas sobre Mendoza, era casi irresistible. «¿Por qué debería creerte?», gritó, ganando tiempo. «Porque soy un hombre de negocios», respondió Vargas, «y siempre cumplo mis tratos. Tienes 5 minutos para decidir, o quemaremos la cabaña con todos dentro». Vargas regresó junto a sus hombres, dejando a Tomás paralizado en el porche. Cuando entró a la cabaña, encontró a Carmen esperándolo con expresión tensa. «Te está mintiendo», dijo ella antes de que Tomás pudiera hablar. «Vargas nunca te dirá la verdad». «¿Y tú sí?», replicó Tomás con amargura. «¿Cuándo has dicho una sola verdad? ¿Desde que llegaste?». Carmen pareció tomar una decisión. Se acercó a él y, para sorpresa de Tomás, tomó su mano y la llevó hasta la cicatriz en su rostro. «Toca», dijo suavemente. «¿No reconoces estas cicatrices, Tomás?».
Confundido, Tomás pasó los dedos por las marcas irregulares. Algo en su mente intentaba conectar, recordar. María tenía exactamente las mismas cicatrices, continuó Carmen, con voz quebrada, de cuando era niña y cayó en el fuego, en el lado izquierdo del rostro, desde la sien hasta la mandíbula. Tomás retrocedió, como si le hubieran golpeado. Miró a Carmen con nuevos ojos, buscando desesperadamente en sus facciones. No, susurró. No es posible. María está muerta. Mi esposa está muerta. Los bandidos me dieron por muerta, dijo ella, lágrimas rodando por sus mejillas. Me llevaron creyendo que valía más viva que muerta, pero cuando vieron mis heridas me abandonaron en el camino. Un médico me encontró, me salvó. Cuando me recuperé, volví a la granja. Ya no estabas. ¿Y Lucía?, preguntó Tomás, apenas capaz de respirar. Nuestra hija. Punto. El rostro de Carmen se contrajo de dolor. No pude salvarla, Tomás. Lo intenté, pero un sollozo escapó de la garganta de Tomás. Se tambaleó, abrumado por las emociones contradictorias que lo asaltaban. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó finalmente. Lo hice. Durante meses. Pero habías desaparecido. Y mientras tanto, descubrí quién había ordenado el ataque. Vargas, susurró Tomás, comprendiendo por fin. Carmen asintió. Quería nuestras tierras para su expansión. Cuando supo que no venderíamos, envió a Mendoza y sus hombres. Hizo una pausa. Me convertí en la viuda negra para vengarme. He estado cazando a los hombres de Mendoza uno por uno, acercándome a Vargas. El sonido de cascos acercándose interrumpió la conversación. El tiempo se había acabado. «Es su decisión, Aguirre», gritó Vargas desde fuera. Tomás miró a Carmen, a María, su María, y luego a las niñas y a Dolores con su bebé. Su familia perdida y una nueva familia que podría ganar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, tomando su rifle. Carmen sonrió. Una sonrisa que Tomás recordaba perfectamente a pesar de los años y las cicatrices. «Ahora luchamos», dijo, «y te mostraré lo que estas niñas pueden hacer realmente». Lo que Vargas no sabía era que durante la noche, mientras preparaban su plan, Tomás había revelado a Carmen su secreto mejor guardado: los túneles. Años de paranoia y preparación para un ataque habían llevado a Tomás a construir un sistema de túneles bajo y alrededor de su cabaña. Entradas ocultas en el suelo de la cocina, el dormitorio y el cobertizo conducían a pasadizos estrechos que emergían en puntos estratégicos alrededor de la propiedad. Su decisión, Aguirre», gritó nuevamente Vargas. «Las entregaré», respondió Tomás desde el porche. «Pero solo a ti, Vargas. Ven solo y hablaremos». Vargas dudó visiblemente, discutiendo con sus hombres. «Bien», gritó finalmente, «pero mis hombres te dispararán a la primera señal de traición». Mientras Vargas desmontaba y se acercaba lentamente, Carmen, Sofía e Isabel ya se habían deslizado por las entradas de los túneles, llevando consigo armas que Tomás había acumulado durante años. Lupita se quedó con Dolores y el bebé en el sótano oculto bajo la cocina, con instrucciones estrictas de no salir hasta que todo acabara. Tomás esperó en el porche, aparentemente solo, con las manos visibles, pero el revólver listo en su cinturón. «Una decisión sabia, Aguirre», dijo Vargas mientras subía los escalones del porche. «¿Dónde están?» «Adentro», respondió Tomás, señalando la puerta. «Pero antes, quiero saber la verdad sobre mi familia». Vargas sonrió con crueldad. «Tus tierras estaban en mi camino», dijo simplemente. «Nada personal. Los negocios son así». La casual admisión de la destrucción de su vida encendió una furia fría en Tomás. «Una cosa más», dijo, controlando su voz. «¿Por qué viniste personalmente? Podrías haber enviado a tus hombres». La sonrisa de Vargas se desvaneció. «Porque la mujer que llamas doctora mató a mi hijo», respondió con voz helada. «Y porque la niña pequeña robó documentos que podrían arruinarme. Esto es personal, Aguirre». «También para mí», respondió Tomás. En ese preciso momento, 3 disparos sonaron desde diferentes direcciones, derribando a 3 de los hombres de Vargas. La confusión estalló entre los jinetes, mientras Carmen, Sofía e Isabel,
posicionadas estratégicamente gracias a los túneles, continuaban disparando con precisión mortal. Vargas reaccionó rápidamente, sacando su pistola, pero Tomás fue más veloz. De un rápido movimiento, desenfundó su revólver y golpeó a Vargas en la sien con la culata, dejándolo aturdido. «Oigan, incendien la cabaña», gritó uno de los hombres de Vargas, desesperado por la emboscada invisible. Varios jinetes desmontaron y corrieron hacia la cabaña con antorchas improvisadas. Tomás arrastró al semiconsciente Vargas dentro de la casa y cerró la puerta, atrancándola. «¡Amén!», gritó. «¡Van a incendiar la casa!». No hubo respuesta. A través de las ventanas, Tomás vio cómo las llamas comenzaban a lamer las paredes exteriores. El humo empezó a filtrarse por las rendijas. Con decisión, Tomás ató a Vargas a una silla y corrió hacia la entrada del sótano oculto. Ayudó a Dolores, que cargaba al bebé, y a Lupita a salir. «Vayan por el túnel de la cocina», indicó. «Las llevará hasta el arroyo seco. Carmen y las otras los encontrarán allí». «¿Y tú?», preguntó Lupita con ojos asustados. «Tengo algo que terminar», respondió Tomás, mirando hacia Vargas. Las llamas habían envuelto ya gran parte de la cabaña. El calor era intenso y el humo hacía difícil respirar. Tomás regresó junto a Vargas, que ahora estaba completamente consciente y luchaba contra sus ataduras. «¡Suéltame, idiota!», gritó Vargas. «Moriremos ambos aquí». «Tal vez», respondió Tomás con calma, «pero tú morirás sabiendo que fallaste. Los documentos ya están lejos de aquí, y tu venganza nunca se completará». Una viga del techo se desplomó cerca de ellos, enviando una lluvia de chispas. El fuego avanzaba rápidamente. «Tomás», la voz de Carmen llegó desde la puerta trasera, que se abrió de golpe. «Vámonos». Tomás miró a Vargas una última vez. «Esto es por María y Lucía», dijo antes de asestarle un golpe que lo dejó inconsciente. Corrió hacia Carmen, que lo esperaba en la puerta envuelta en humo. Juntos salieron a trompicones de la cabaña en llamas, tosiendo y jadeando. Afuera, la situación había cambiado dramáticamente. Más de la mitad de los hombres de Vargas yacían muertos o heridos. Los demás habían huido o estaban rodeados por Sofía e Isabel, que los mantenían a raya con rifles. «¿Las niñas?», preguntó Carmen, mirando alrededor frenéticamente. «En el punto de encuentro», respondió Tomás. «A salvo». Un crujido ensordecedor los hizo volverse. La cabaña se derrumbaba sobre sí misma en un infierno de llamas, con Vargas aún dentro. «Se acabó», dijo Carmen, tomando la mano de Tomás. «Por fin se acabó». Tomás miró los restos ardientes de lo que había sido su refugio y prisión durante 3 años. Luego miró a Carmen, a María, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente. «No», dijo apretando su mano. «Apenas comienza». 6 meses después, el rancho que una vez fue el solitario refugio de Tomás Aguirre era irreconocible. Donde antes solo había una cabaña destartalada, ahora se levantaba una casa espaciosa de adobe con amplias ventanas. Los corrales albergaban una pequeña pero creciente manada de ganado, y un huerto floreciente proporcionaba verduras frescas. Pero el cambio más notable no estaba en las estructuras, sino en las personas que ahora habitaban el lugar. Tomás estaba sentado en el porche recién construido, tallando un pequeño caballo de madera. A su lado, Carmen, quien ahora usaba nuevamente su verdadero nombre, María, mecía suavemente a la pequeña Esperanza, la hija de Dolores, que ya contaba con 6 meses y comenzaba a balbucear sus primeras palabras. Desde el corral llegaban las risas de Sofía e Isabel, que adiestraban un potro salvaje capturado la semana anterior. En el huerto, Lupita y Dolores recogían tomates maduros, conversando animadamente. «Nunca imaginé que volvería a tener una familia», comentó Tomás, contemplando la escena. María sonrió. Las cicatrices de su rostro, ya no ocultadas, sino llevadas con orgullo, como testimonio de su supervivencia. «La vida tiene formas extrañas de devolvernos lo que creemos perdido para siempre», respondió. Los documentos robados a Vargas habían resultado más valiosos de lo que imaginaban. No solo probaban sus negocios ilegales con americanos, sino que implicaban a varios oficiales mexicanos corruptos.
con ayuda de un abogado honesto en Chihuahua, habían usado esa información para negociar protección oficial y una recompensa que les permitió reconstruir el rancho. La muerte de Vargas había provocado un vacío de poder que aún causaba conflictos en la región, pero la conexión con su pasado criminal había sido borrada en el incendio. El maestro de escuela llegará mañana, recordó María. Viene desde Ciudad de México gracias a los contactos del juez Ortega. Tomás asintió, satisfecho. La educación de las niñas era una prioridad para ambos. Sofía soñaba con estudiar medicina. Isabel tenía talento natural para los negocios. Y la pequeña Lupita mostraba una sorprendente habilidad para los idiomas, aprendiendo inglés por su cuenta de un libro viejo. ¿Sigues pensando en expandir el rancho?, preguntó María. Solo lo suficiente para mantenernos seguros y cómodos, respondió Tomás. No quiero más tierra de la que podamos cuidar con nuestras propias manos. La experiencia les había enseñado el valor de la autosuficiencia y los peligros de la ambición desmedida. El sonido de cascos aproximándose los puso inmediatamente alerta. A pesar de los meses transcurridos, los reflejos adquiridos durante sus vidas anteriores permanecían afilados. Tomás dejó a un lado su talla y tomó discretamente el rifle que siempre mantenía cerca. Un jinete solitario apareció en el camino. Cuando se acercó más, Tomás reconoció al mensajero del pueblo. «Señor Aguirre», llamó el muchacho, desmontando apresuradamente. «Traigo noticias importantes». Tomás se acercó, aún cauteloso. El mensajero le entregó un sobre sellado. «Es del juez Ortega», explicó el muchacho. «Dice que es urgente». Mientras Tomás abría la carta, María se unió a él, con Esperanza dormida en sus brazos. Las niñas también se habían acercado, curiosas por la llegada inesperada. Tomás leyó la carta rápidamente, su expresión tornándose grave. «¿Qué sucede?», preguntó María preocupada. «Rodrigo Mendoza ha regresado a la región», anunció Tomás con voz tensa. «El juez Ortega nos advierte que podría venir buscando venganza por la muerte de Vargas». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Mendoza, el hombre que había ejecutado el ataque a la familia de Tomás y María años atrás, el lugarteniente más brutal de Vargas, había desaparecido tras la muerte de su patrón. Todos esperaban que hubiera huido a Estados Unidos o más al sur. «No nos encontrará desprevenidos esta vez», dijo Sofía con determinación, su mano instintivamente buscando el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. «No», intervino Tomás con firmeza. «No viviremos con miedo esperando un ataque que quizás nunca llegue, pero tampoco seremos ingenuos». «¿Qué propones?», preguntó María. «Vamos a enfrentarlo, pero en nuestros términos», respondió Tomás. «El juez Ortega menciona que Mendoza estará en el pueblo la próxima semana para reunirse con los antiguos socios de Vargas. Es nuestra oportunidad». La plaza del pueblo estaba inusualmente concurrida para un martes por la mañana. El rumor de que Rodrigo Mendoza, el temido pistolero, estaba en la cantina había atraído tanto a curiosos como a aquellos que buscaban trabajo en la nueva organización que intentaba formar. Dentro de la cantina, Mendoza bebía tequila rodeado de 4 hombres armados. Su rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta la mejilla derecha, mostraba los años de violencia y excesos. A sus 50 años, seguía siendo un hombre peligroso, aunque sus mejores días habían quedado atrás. «Vargas era un idiota», decía, golpeando la mesa con el vaso vacío. «Se dejó engañar por una mujer y un ranchero. Yo no cometeré ese error». Sus acompañantes asintieron servilmente. Todos sabían que Mendoza planeaba tomar el lugar de Vargas en el negocio de contrabando y extorsión, aprovechando los contactos que había acumulado durante años. La puerta de la cantina se abrió y todos los ojos se volvieron hacia los recién llegados. Tomás entró primero, vestido simplemente pero con un revólver visible en el cinturón. Detrás de él, María, con un vestido sencillo pero elegante que ocultaba hábilmente la pequeña pistola en su liga. El silencio cayó sobre la cantina como una manta pesada. Mendoza entrecerró los ojos, estudiando a los recién llegados. «Vaya, vaya», dijo finalmente, con una sonrisa torcida. «Si no es el viudo Aguirre, he oído historias interesantes sobre ti».
Tomás avanzó tranquilamente hasta quedar frente a la mesa de Mendoza. María se mantuvo unos pasos atrás, observando atentamente a los guardaespaldas. «Rodrigo Mendoza», dijo Tomás con voz clara que resonó en la cantina silenciosa. «Asesino de mujeres y niños. Cobarde que ataca granjas indefensas». Los guardaespaldas de Mendoza se tensaron, manos acercándose a sus armas. Mendoza levantó una mano, deteniéndolos. «Cuidado con tus palabras, ranchero», advirtió, aunque la sonrisa no abandonó su rostro. «Los hombres han muerto por menos». «No vine a intercambiar palabras», respondió Tomás. Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo arrojó sobre la mesa. «Vine a entregarte esto». Mendoza miró el papel con sospecha antes de abrirlo. Era una orden judicial, firmada por el juez Ortega. «¿Qué significa esto?», preguntó, frunciendo el ceño. «Significa que estás formalmente acusado por los asesinatos de la familia Aguirre hace 3 años y por complicidad en los crímenes de Joaquín Vargas», explicó Tomás. «El juez Ortega te espera para un juicio justo». Una carcajada áspera escapó de la garganta de Mendoza. «¿Un juicio? ¿Crees que me importa un papel firmado por un juez corrupto?». Rompió la orden en pedazos. «Deberías haber traído un ejército, no un papel». «No necesito un ejército», respondió Tomás con calma. Fue entonces cuando Mendoza notó que algo extraño ocurría. Por las ventanas de la cantina se veían figuras armadas que rodeaban el edificio. El cantinero había desaparecido discretamente por la puerta trasera, y los pocos clientes ajenos al conflicto se escabullían hacia la salida. «¿Qué es esto?», preguntó Mendoza, su confianza vacilando por primera vez. «Justicia», respondió María, avanzando junto a Tomás. «Algo que has evitado durante demasiado tiempo». Mendoza entrecerró los ojos, estudiando el rostro de María. «Te conozco», murmuró, la confusión evidente en su voz. «Deberías», respondió ella, apartando ligeramente el cabello para mostrar las cicatrices en su rostro. «Me dejaste por muerta hace 3 años, después de matar a mi hija». El color abandonó el rostro de Mendoza al comprender. Sus ojos se movieron rápidamente entre Tomás y María y luego hacia las salidas bloqueadas. «Mátenlos», ordenó a sus hombres, sacando su propia pistola. Lo que siguió fue un caos de disparos y gritos. Los guardaespaldas de Mendoza no tuvieron oportunidad contra la emboscada cuidadosamente planeada. Desde las ventanas, Sofía e Isabel disparaban con precisión, mientras que el sheriff del pueblo y sus ayudantes, previamente informados por el juez Ortega, bloqueaban las salidas. En medio de la confusión, Mendoza logró herir a Tomás en el hombro antes de que María le disparara en la pierna, derribándolo. Cuando el humo se disipó, Mendoza yacía en el suelo, rodeado por sus hombres muertos o rendidos. Tomás se presionaba el hombro herido, mientras María apuntaba su pistola directamente a la cabeza de Mendoza. «Hazlo», jadeó Mendoza, sangre manchando sus dientes. «Termina lo que empezaste, viuda negra». La mano de María no tembló. Durante 3 años había soñado con este momento, con la venganza por su hija perdida. «No», dijo finalmente, bajando el arma. «No morirás rápido. Vivirás para enfrentar tu juicio, para que todos conozcan tus crímenes». El sheriff y sus hombres se acercaron para arrestar a Mendoza, que los miraba con odio impotente. «Esto no ha terminado», amenazó mientras lo arrastraban. «Para ti, sí», respondió Tomás, sosteniendo la mano de María. «Para nosotros, apenas comienza». 1 año después, el rancho Aguirre se había convertido en un lugar conocido en toda la región, no solo por su próspera operación ganadera, sino por ser un refugio para mujeres y niños que escapaban de situaciones peligrosas. La sentencia de Mendoza a la horca había cerrado finalmente el capítulo más doloroso en la vida de Tomás y María. Los documentos que habían robado a Vargas, combinados con el testimonio de Mendoza buscando reducir su sentencia, habían provocado una investigación que derribó a varios funcionarios corruptos. Era una tarde tranquila de primavera. Tomás observaba desde la colina cómo María enseñaba a leer a un grupo de niños bajo la sombra de un gran mezquite. Entre ellos estaba la pequeña Esperanza,
que ya caminaba con pasos inseguros y repetía las palabras con entusiasmo. Sofía se había marchado a Ciudad de México para estudiar medicina, cumpliendo su sueño. Isabel manejaba ahora gran parte de los negocios del rancho, mostrando un talento natural que asombraba a todos. Y Lupita, que había florecido en una jovencita confiada, servía como intérprete cuando comerciantes americanos visitaban la región. Dolores había encontrado el amor nuevamente en un maestro de escuela de un pueblo vecino, y aunque vivía allí con su nueva familia, visitaba frecuentemente el rancho con esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Lupita, que se había acercado silenciosamente a Tomás. En cómo cambia la vida, respondió él, sonriendo a la niña que consideraba como una hija más. En cómo 5 mujeres tocaron mi puerta una noche fría y cambiaron todo. Lupita sonrió, sentándose junto a él en la hierba. María dice que no fueron ellas quienes cambiaron tu vida, comentó. Dice que fuiste tú quien cambió la de ellas al abrir esa puerta. Tomás reflexionó sobre esas palabras mientras observaba el rancho que ahora era hogar para tantas personas. Quizás ambos tenían razón. Quizás el cambio verdadero había comenzado con esa simple decisión humana, abrir una puerta en vez de mantenerla cerrada. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lupita. ¿Martes?, respondió Tomás, confundido. Hoy hace exactamente 1 año y medio que llegamos a tu puerta, explicó ella. María ha preparado una celebración sorpresa. Se supone que no debía decírtelo, pero pensé que deberías saber por qué todos actúan tan misteriosamente hoy. Tomás rió, agradecido por la indiscreción de Lupita. Será nuestro secreto, dijo, guiñándole un ojo. Mientras bajaban juntos la colina hacia la casa, Tomás se detuvo un momento para contemplar el atardecer que pintaba el cielo de rojo y oro. El mismo cielo que había presenciado tantas tragedias, ahora iluminaba una vida que nunca creyó posible recuperar. 5 mujeres tocaron mi puerta una noche fría, murmuró para sí mismo, y me devolvieron lo que creía perdido para siempre, la capacidad de proteger lo que amo. Con una sonrisa, Tomás continuó su camino hacia la casa.